Buenas noches con todos. Vamos a iniciar ya esta parte de la unidad, ¿no? De en cuanto a liderazgo. Hemos analizado ya lo que es la gerencia del siglo XXI. Hemos analizado qué características para ser incluso un buen líder, qué se necesita incluso del apoyo de un equipo para poder cumplir con los objetivos que tenemos dentro de una organización o una empresa. Y ahora en esta noche vamos a ver lo que corresponde a la gestión del cambio. ¿Qué necesitamos para hacer el cambio? Sabemos que hoy en día ya la tecnología crece, ¿no? A pasos agigantados. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Adaptarnos, como siempre les menciono, a los cambios que hay. Miren, el entorno hace cambiar a las organizaciones y es así que hay factores tecnológicos, culturales, la legislación, cambios de estructura, crisis. Si nos vamos a la parte tecnológica, estamos observando, ¿no? Cada vez en cuanto a maquinarias, estamos hablando de programas que incluso necesitamos dentro de nuestras empresas. Necesitamos renovar, por ejemplo, a veces programas de facturación o esos programas que permitan que se pueda reducir los tiempos, porque hoy en día lo que buscamos es ser más efectivos, ¿ya? Producir con optimizando los recursos que tenemos, ¿ya? Y específicamente que también se vienen cambios culturales. Siempre estamos hablando de los cambios que como cultura, por eso es que en la parte del método o análisis PESTEL analizábamos estas características, porque necesitamos, donde vamos a enfocarnos, conocer de la cultura, conocer sus creencias, conocer sus ideologías incluso, para saber con qué producto o cómo yo voy a poder ingresar a ese mercado y poder llegar como a la mente del consumidor. Es decir, cómo yo voy a posicionar mi producto o mi servicio a esas personas. Y es así que hay estos cambios culturales, ¿ya? La legislación, leyes que vienen cambiando incluso a veces con cada gobierno y que tenemos que adaptarnos a los cambios. Hace poco nomás, no sé si observaron las noticias, el día de ayer yo estaba viendo que ahora por un despido intempestivo, ¿no? Usted tiene que liquidar con prácticamente un sueldo básico, ¿no es cierto?, a esa persona que va a despedirla intempestivamente, lo que de pronto a veces ocasionaba que no tenían estos beneficios. Entonces, como empresa es necesario que nos actualicemos con este tipo de cambios en la legislación. Por eso es que se tiene una asesoría jurídica, se cuenta con el departamento legal para ello, ¿sí? Y hablando de legislación, incluso tributación, para este año, dentro de lo que corresponde, todos los años, específicamente a partir de enero, hay modificaciones a través del Servicio de Rentas Internas, que es el órgano regulador, ¿sí? Salen nuevas resoluciones, nuevos cambios para los contribuyentes y es por ello que también las empresas, o en este caso el departamento de contabilidad, quienes están a cargo de llevar esta parte financiera, la parte de tributación, tienen que estar al día, tienen que estar actualizándose constantemente. ¿Por qué? Porque cada vez salen resoluciones, reformas, em, modificaciones. Entonces, hay que estar muy atentos para qué. No para evadir impuestos, obviamente, sino para estar al día con nuestras obligaciones y evitarnos inconvenientes a futuro. ¿Qué hablamos de inconvenientes? Una multa, estamos hablando de sanciones, incluso, miren, de poder llegar a una clausura como tal de mi negocio. Entonces, hay que estar al tanto de eso. Cambios de estructura. Nosotros habíamos observado un organigrama, ¿ya? Y ahí ustedes pudieron observar que hay una estructura, ¿no es cierto? Está organizado prácticamente esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer?
Si de pronto hay una modificación, pero eso se lo hace a través de una reingeniería o un cambio de estructura autorizada por los directivos, en donde a lo mejor antes el departamento de recursos humanos pertenecía a lo que es directamente la parte administrativa. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor pasa a ser parte directamente como una subcoordinación de gerencia, ¿ya? Entonces, miren, esos cambios de estructura o esos cambios estructurales se hacen a través de una aprobación, ¿no? De directivos o porque se hace necesario ese cambio, para que de pronto gerencia con recursos humanos puedan estar al tanto de lo que está pasando dentro de la empresa. Aunque no procede, porque no, bueno, bajo la perspectiva, es un ejemplo, como les digo, porque siempre pues la parte de recursos humanos está en lo que corresponde al área administrativa, ¿ya? Entonces es indispensable estar que atento a los cambios o al entorno que hace cambiar a las organizaciones, ¿ya? Estos, como ustedes ven, todo este entorno permite que las organizaciones se adapten a los cambios. Y quienes no se adaptan o quienes cumplen, pues obviamente, uy, eso. Quienes cumplen, pues resulta que no van a estar, ¿no es cierto?, no van a, no, van a tener muchos inconvenientes a futuro. Entonces es necesario estar atentos a los cambios. A ver, algo está pasando aquí. ¿Ya? Entonces es así que tenemos las teorías, ¿ya? Uy, déjenme dejar de compartir porque no sé qué le pasa a mis diapositivas. Se van sin retorno, dijo. Ya. Entonces entramos a esa teoría de la personalidad o de los rasgos, en donde, ¿qué tenemos? Específicamente teorías basadas en el comportamiento, ¿ya? En el comportamiento de cada una de las personas. En el comportamiento que tenemos, como yo les había dicho, estamos siempre eh, con diferentes personalidades, ¿no? Diferentes comportamientos, diferentes pensamientos. Entonces es necesario el poder también eh, entender a las personas, entender a estos cambios, y para ello es que específicamente eh, es necesario incluso contar con algunas subdirecciones en donde hay una trabajadora social, incluso a veces algunas empresas tienen ahí mismo lo que constan, lo que son departamentos de médicos o psicólogos, etcétera, ¿ya? Entonces, es indispensable el poder analizar ese tipo de personalidades, ¿ya? Luego tenemos las teorías situacionales o de contingencias, ¿ya? ¿Cuáles, por ejemplo, los cambios que se pueden dar, las situaciones que yo voy a enfrentar a diario como empresa? Yo les digo, en todos, absolutamente todos, las direcciones, subdirecciones, se enfrenta uno a conflictos o a solucionar diferentes situaciones que se presentan, ¿ya? Entonces, ahí está el poder tener cómo voy a responder, cómo yo respondo ante esas situaciones, ¿ya? Las teorías de los roles, respetar, por ejemplo, cada jerarquía, cada persona que está al mando, cada pensamiento, cada ideología, porque de pronto no pensamos iguales, entonces, pero tenemos que respetar la opinión de los demás, respetar estos niveles jerárquicos, ¿ya? Las teorías emergentes, que como les menciono, bueno, siempre es, por ahí A o B situaciones que son incluso de mayor prioridad, ya que suceden de imprevisto, entonces es necesario también poder resolver este tipo de situaciones, ¿ya?
Ay, sí, no sé qué me pasa. Ya. Y es por ello que ya miren, luego de haber analizado la misión y la visión de la empresa, si no sabes a dónde vas, es igual el camino que tomes. ¿Ya? Miren, si no hay prácticamente, como les decía, y les vuelvo a repetir, yo les había puesto en el examen una pregunta, perdón, en un primer deber, ¿cómo les gustaría verse dentro de los próximos 3 años, 5 años era la tarea? ¿Ya? Muchos contestaron, pues, ¿no? A criterio, otros consultaron en sus, Luis Maldonado, ¿no? De esta sala, ¿o sí? Mm, Y a Pero usted, Licen, ¿cómo le gustaría verse dentro de 5 años? yo, por ejemplo, dentro de 5 años quiero conocer París, ya me estoy visualizándome a eso. Es uno de los países que quisiera conocer. De hecho, me he proyectado no tan a 5 años conocer o viajar a Estados Unidos y conocer Orlando. Mire, ya no sé si ustedes de pronto tuvieron ese anhelo de niños de poder conocer el Disney World, ¿ya? Pero para ello hay que hacer pasos, ¿ya? Primeramente, sacar un pasaporte, ¿ya? Que a lo mejor no sé si ustedes todos lo tengan, pero por ejemplo, di ese primer paso, ¿ya? Luego, ¿cuál sería ese siguiente paso? Ver la parte económica, o sea, proyectarme a poder conocer cuánto cuestan los pasajes, porque a mí me gustaría, de hecho, bueno, está enfocado a poder viajar con mi familia, ¿ya? Entonces, miren, para eso, ¿qué hay que hacer? Una serie de pasos en donde poder cumplir, de hecho, tendríamos que sacar todos los pasaportes, mira, ¿ya? Entonces, ¿quién me falta de mi familia? Me faltan mis 2 hijos, porque por un inicio sacamos mi esposo y yo, ¿ya? Pero si usted va modificando, pero sabe, o sea, ¿a qué quiero llegar? Que si usted tiene esa meta o ese objetivo o ese sueño, como usted lo quiera llamar, claro, van a haber estos caminos, obviamente, ¿cierto? Pero si hay este objetivo, claro, a lo mejor tome este camino, pero que me va a guiar acá, ¿sí? Que me va a guiar. Pero si no lo tengo claro, a lo mejor no, ninguna de esas opciones va a estar, ¿ya? Entonces, ¿qué era la pregunta? Que ustedes, por ejemplo, podían visualizarse y decir, bueno, en 2 años, mi aspiración es terminar mi carrera, un ejemplo, ¿no? Que de hecho algunos lo pusieron, ¿ya? Entonces, miren, hay que planificar a ese largo plazo, pero también a un corto plazo. Porque, por ejemplo, yo digo, esta primera meta suya es ¿cuál? A ver, ustedes son de segundo, ¿ya? Esa es su meta. Luego, ¿no es cierto? Dar ese otro paso que sería su culminación de su tercer ciclo, ¿ya? Entonces, a eso es lo que yo les digo, miren, háganse una evaluación, un análisis, o sea, de pronto estoy mejor que antes, me gustaría o estoy peor, ¿no? De pronto, no, o sea, las realidades son diferentes, pero si yo verdaderamente quiero mejorar, ¿qué tengo que hacer? Proyectarme a, a ese futuro, o sea, que quiero alcanzar. Ya es lo que yo les decía, sabemos que es muy incierto el futuro, pero si no planificamos, 5 años van a pasar, 3 años van a pasar, ¿ya? Entonces, de aquí, por ejemplo, también me he planteado metas a corto plazo, como 6 meses. Ya, de hecho, yo que no sé si, bueno, como ustedes les decía, eh, me puse como una meta diaria incluso leer media hora, ya, porque de pronto, pero un libro, no aparte que incluso lo adquirí, y créanme que coger el hábito es bastante, hay días que, por ejemplo, lo cumplo, hay días que no, pero ¿cuál es el objetivo? Disciplinarse. Y si nosotros constantemente o en 21 días hacemos lo mismo, vamos a lograr disciplinarnos. Bien, ¿ya? Entonces, son situaciones que yo les invito, o sea, a que nos hagamos una evaluación y podamos mejorar, ¿ya? Entonces, aquí justamente está lo que es la misión y la visión de la empresa, ¿ya? Y ahora, ¿cuál es la misión y visión de nosotros como vida? De nuestro proyecto de vida, ¿ya?
Y ahí está muy claro, si no sabes a dónde vas, es igual el camino que tomes. ¿Ya? No sé si, bueno, ustedes los dos que están aquí estarán casados o no, o de pronto se proyectan a casarse, o ya están casados y de pronto se proyectan a tener un hijo. Bueno, los planes, o sea, son diferentes para cada persona, ¿ya? O a lo mejor ustedes, su meta luego de aquí de pronto es seguir otra especialización o en su trabajo, el poder ascender. Bueno, diferentes situaciones, ¿ya? Pero no que le pregunten al chat qué es lo que ustedes quieren, ¿ya? Porque esa es una pregunta para nosotros personal, ¿ya? Entonces hay que tener muy claro esto como visión de la empresa, la misión y la visión, y plantéensela también ustedes, como les digo. O sea, ¿cuál es mi objetivo? Que también esos conocimientos ustedes lo puedan, porque a lo mejor ustedes me dirán, pero si yo estoy siguiendo mecánica automotriz, que un estudiante de hecho me dijo en un ciclo, pero cuando me dice a mí, ¿qué nos va a servir a nosotros en mecánica esto? Verdaderamente a veces por desconocimiento, pero quién quita y ustedes el día de mañana digan, bueno, yo voy a formar una empresa o un emprendimiento y desde después que va a ir creciendo. Entonces, pueden tomar algunas de estos conceptos, algunas de estas cosas que les van quedando, ¿ya? Entonces, ya lo habíamos dicho, la visión responde a la pregunta, ¿qué queremos llegar a ser? Y qué es el fundamento para crear la misión. Miren, es una imagen mental viva que representa un estado futuro deseable, ¿ya? Dicen que si nosotros estamos visualizándonos en lo que queremos, en eso que estamos trabajando en eso, se cumple, ¿ya? Por eso es que hablamos, por eso es que yo digo, miren, empresas que tienen 10, 20, 50 años hoy en el mercado, es porque siguen en esa visión, o sea, visualizándose a futuro. Llegar a ser una empresa, incluso yo digo que a lo mejor proyectarse a ser una franquicia. O sea, bueno, se me ocurre, ¿ya? Pero ya obviamente esto van haciendo del trabajo de las empresas. Entonces, ¿cuáles son los atributos básicos de la misión? ¿Cuál es la razón fundamental de ser de nuestra organización? Yo esto lo menciono y digo, la razón por la cual fue creada. O sea, ¿por qué fue creada mi empresa? Nuestra organización está para servir, para contribuir, para ayudar, etcétera. Y la visión, cómo debe ser la organización a la que aspiramos. Aspiramos a una organización que impacte la vida de muchas personas, aspiramos a una organización que aporte al desarrollo de la localidad, y que en un futuro, ¿no es cierto?, sea una de las instituciones incluso o entes económicos, ¿ya? Valores. Ya lo hemos mencionado, o sea, los valores no se pueden olvidar. Valores, ¿qué tipos de conductas, actitudes o formas de actuar nos pueden resultar útiles para el buen funcionamiento del centro, de la empresa? Los valores de nuestra organización considera adecuados son, nuestra organización considera adecuados son la responsabilidad, honestidad, el compromiso, etcétera. Un sinnúmero de estos, ¿ya? Y entonces, las preguntas suyas. Cristian, ¿qué le gustaría o cómo se visualiza usted dentro de 5 años? A ver, Cristian, sin irse de la clase. Este, como usted dijo, terminar la carrera, ¿Ya? eh, posteriormente ejercer la carrera. ¿Ya? Ya y conforme gane dinero, pararme una casita, qué sé yo. ¿Ya? Mire. Entonces, Eso sería. ya, Cristian, a eso hay que plantearlo. O sea, a eso hay que escribirlo prácticamente, porque si lo dejamos también así muy en el aire, y por eso es que a las metas se les pone tiempo, se les pone una fecha. ¿Ya? Porque si ustedes de ahora dicen, a ver, ustedes están en segundo, tercero, cuarto, es decir, que para el otro, más o menos marzo del 2026 ustedes terminan su carrera, su tecnología.
Obviamente, su tecnología ya graduarse, bueno, incorporarse va más adelante, pero hasta abril, así como fecha, graduado de mi tecnología de mecánica automotriz, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas cosas pasan en el camino. Hoy vemos cuántas dificultades, incluso como estudiantes que han tenido, que algunos no han podido presentar tareas, que de pronto otros, la parte económica también les ha sido un poco dificultoso, ¿no? Pero que a pesar, miren, de todos esos inconvenientes, esa meta cambia o no cambia, Cristian. Manuel, ¿esa meta cambia o no cambia? A ver, o sí cambia. Cristian, ¿Puede repetirme la pregunta, Lizzy? No le... les decía que para abril del 2026 ustedes van a salir graduados de su tecnología de mecánica automotriz. Esa es la meta, ¿ya? Es la visualización a corto plazo porque estamos hablando de un año prácticamente, ¿no es cierto? Pero en el camino resulta que hay ciertos inconvenientes, ¿no? De pronto la parte económica, problemas personales que me hacen que esté a lo mejor hasta por no aprobar ese tercer ciclo. ¿La meta cambia o no cambia? No, porque si uno se plantea, tiene que ver la forma de... Tal Ya. vez se puede postergar un, qué sé yo, un medio año, pero yo creo que seguiría Pero la ahí meta. la parte de la evaluación. ¿Por qué? Porque la meta está ahí. Pero si usted, por no hablar, por no acercarse a la institución, por no decir, perdió de presentar a lo mejor actividades o situaciones, eh, todo lo que conlleva. O sea, la meta está ahí, pero lo que usted que tiene que hacer es el trabajo, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los inconvenientes, usted continúa en esa meta. Ya por eso es que yo les digo, la meta no cambia. Lo que cambian es podernos evaluar y que bueno, si ya sería yo creo que a lo mejor una razón de máxima em, prioridad, a lo mejor cambie esa meta a un ciclo más. Pero lo ideal es que la meta no cambie, que yo a pesar de esas dificultades pueda continuar, pueda resolver esos problemas, ya pueda resolver esos inconvenientes, ya. Entonces, miren, esa parte es la que deben tenerla clara y como yo les menciono, a ver, ¿qué se están planteando? ¿Qué se están planteando para la culminación de este ciclo? ¿Qué se están planteando para la culminación del próximo ciclo? ¿Ya? El poderse organizar, el poder buscar las formas, porque a veces el ser humano sí nos quedamos, ¿no? Por situaciones, problemas, y nos ha pasado a todos, no es que solo a ustedes, ¿ya? A todos en realidad, sino que con el tiempo, claro, ya vamos obteniendo experiencia y prácticamente pues lo vivimos todos en carne propia, ¿ya? Entonces, miren, hay situaciones por las que, por las que uno se trabaja, por las que uno se debe hacer, ¿ya? Esos pequeños acciones o esas pequeñas estrategias que usted va utilizando para poder llegar a cumplir eso. Algunos me hablaban, por ejemplo, en sus tareas de poner sus propios talleres, ¿ya? De pronto está solo proyectado, pero hay que irles poniendo fecha. A todo se le pone fecha para poder irlo cumpliendo. Entonces, la visión debe ser breve, operativa, desafiante. ¿Por qué, nuevamente estamos mencionando esto? Porque es parte del liderazgo. Ya en las primeras unidades ya hablamos de lo que es misión y visión, incluso ustedes consultaron de empresas y todo eso. ¿Por qué lo estamos retomando aquí? Porque es necesario que como líderes estemos nosotros conectados a la misión y visión para de esa manera yo poder, ¿qué? Con el equipo, con empleados, con trabajadores, estar en el mismo objetivo, en el mismo camino. Entonces, esta visión debe ser breve, operativa, desafiante, miren, desafiante, porque si a lo mejor fuera algo que lo puse espontáneamente, no, desafiante, ¿por qué? Porque me invita a que yo, cumplidos hasta el 2030 he llegado, me he propuesto ser una empresa, ¿no es cierto?, que ya exporte productos, mi producto estrella o mi servicio internacionalmente. Entonces es desafiante.
que en 5 años hay que lograrlo. Inspiradora, ¿no? Porque obviamente el poder también contribuir al desarrollo de una localidad, el poder contribuir con un servicio a gente a lo mejor que pueda ayudar de una u otra manera, causa inspiración. Trascendente, ¿ya? El impactar la vida de muchas personas, de muchas familias, relacionada a lo que se sabe hacer bien, ¿ya? Eso es lo que es la misión, los atributos básicos. Entonces, es el enunciado de la razón de ser de la organización, estamos hablando de la misión. Comunica lo que es y lo que hace. Establece la relación entre la organización y el receptor o cliente, desde la perspectiva de este en función del valor y los beneficios que recibe. ¿Ya? Para cuál, como yo les decía, un concepto muy sencillo, para lo cual fue creada esta empresa. ¿Ya? Para dar solución a esto, para dar el servicio o creamos productos de calidad que ayuden a las amas de casa, etcétera. Bueno, ya en el caso mismo, yo como les ponía de los aceites lubricantes, ¿no es cierto? Este, aportar al buen mantenimiento del vehículo, etcétera. Eso es para lo cual motivo fue creada la empresa. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Miren que también les he dejado un foro, sí creo que les dije ayer. Entonces, en los foros deben responder, eh, apoyarse. Yo no les digo que no se apoyen de algo porque a veces de pronto en la tutoría no quedó claro o a lo mejor tampoco lo alcanzaron a ver y que pueden apoyarse de lo que está. Pero ya va el criterio también suyo. Ya no se trata de copiar y pegar lo que está ahí. Vuelvo y recalco. Ya, preguntas hasta aquí de lo que es el liderazgo, de lo que corresponde a el futuro de la gerencia del siglo XXI, el plan maestro operacional. Pregunten, ahora es el momento. ¿Nada? ¿Está todo claro? No hay problema. Por mi No. lado, no, Lizzy. Bueno, después no me dirán que no me entendieron nada. Ya. Miren, vamos a hacer una pequeña introducción de los métodos de medición en la mejora continua. ¿Qué será la mejora continua, Diego Celi? ¿Qué entienden? O sea, lo que ustedes entiendan, mejora continua. Manuel, Cristian, Aquellos cambios que conforme pase el tiempo se van dando. ya, aquellos cambios que se van dando. Buenas noches, Luis. Nayandri, Disculpe que me conecte tarde. Recién llego del trabajo. ya, tranquilos, así mismo ocurre. Em, entonces, si hablamos de mejora, ¿no es cierto? Es de avanzar, de mejorar lo que tengo yo ahora. Y como les menciono, cada vez hay avances tecnológicos que permiten a las empresas seguirse actualizando y de hecho a las personas que trabajamos seguirnos actualizando, ¿ya? Porque de pronto no hay, eh, hay mucha gente que a lo mejor por no actualizarse, por no, se pierde de pronto algunas cosas, ¿ya? Entonces, en estos métodos de medición, en la mejora continua de las empresas, primeramente vamos a analizar qué es un proceso, ¿ya? Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto, ¿ya? ¿Por qué hablamos de entradas? Porque específicamente vamos luego a observar este organigrama o vámonos entendiendo, ¿ya? Aquí nosotros vemos, miren, un proceso de
de producción. Estamos en una empresa en esta materia, bueno, estamos hablando más de lo que es la industrialización, empresas industriales que se dedican ¿a qué? ¿A qué se dedican las empresas industriales? ¿Mm? Cruce en mi camino. ¿A qué se dedican? Miren, A dentro la de las empresas, generación, perdón, a la generación de productos en bastante proporción, en bastante cantidad, Masa. masa. ya. ¿A qué específicamente se dedican? A transformar la materia prima en un producto elaborado, ¿ya? Dentro de las empresas hay una clasificación. Primeramente tenemos empresas de comercialización que se dedican a la venta. Es decir, si usted escucha comercialización específicamente, venta, 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 venta. Si usted escucha empresas de industrialización, es aquellas que se encargan de transformar materia prima a través de un proceso y que finalmente tengo que un producto elaborado. Para yo hacer un aceite, ¿qué tengo que tener como materia prima? El aceite de palma a la palma. Ya, Lo, la palma, muy bien. Si yo digo, voy a hacer los lubricantes en su área, ¿no? Aceites lubricantes, ¿qué necesito? aceite base. Ya, ¿qué más? El petróleo en general. Petróleo, ¿no es cierto? Porque es uno de los componentes básicos o que en su mayoría yo voy a utilizar para la elaboración de esos productos. Ya, entonces, en su cabecita. También tenemos empresas de servicios. ¿Cuáles son esas empresas de servicios? Como su nombre lo indica, brindan un servicio a la gente. Y es así que están las empresas de seguros, están las empresas que prestan sus servicios profesionales, ¿ya? Abogados que tienen, por ejemplo, un buffet. Ellos que prestan un servicio de asesoría legal, etcétera. ¿Ya? Entonces, miren, hay otra clasificación, ¿ya? Hay empresas también que se dedican a lo que es, bueno, tenemos la Servientrega, que también prácticamente es un servicio de qué, de encomiendas, ¿no es cierto? Empresas de transporte, como los buses interprovinciales, intercantonales, etcétera, que me brindan qué, un servicio de transporte, ¿ya? Pero nosotros en esta área estamos enfocados, en esta materia específicamente nos enfocamos a las empresas de industrialización o empresas, em, sí, no, son de industrialización, ¿ya? Entonces, específicamente, ¿qué hacen? Si ustedes observan, ¿qué tenemos aquí como materia prima? La madera, La madera. ¿Ya? Pero ¿cuál es nuestra materia? Bueno, aquí lo que tenemos son árboles, ¿no? ¿Ya? Árboles, los bosques. Los bosques, ya los árboles. Entonces, ¿qué hace? Obviamente de aquí obtenemos lo que es la madera, ¿no es cierto? Miren, hay un proceso, por eso es que, ¿qué nos mencionaba la teoría? Actividades, conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Que el resultado previsto de un proceso se denomina salida, ¿ya? Entonces, mi materia prima es la entrada o es el producto inicial que yo necesito para hacer un producto final que son las salidas, ¿ya? Disculparán la bulla porque creo que están haciendo campaña por aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa luego? Viene, ¿no es cierto? Un proceso de poder transportar esa materia prima. Para ello, ¿qué utilizo? Transporte, ¿ya? ¿Sí? A través, ¿qué más utilizamos? Otros procesos que ya están aquí, ¿no es cierto? Desempatio, bagazo, etcétera. Tenemos también la banda de alimentación. Bueno, es un proceso que específicamente, ¿cuál es el papel final que yo voy a, el producto final que yo voy a obtener? El papel.
¿Ya? Entonces, miren, mi producto final es ya tener ese papel listo que yo los utilizamos en oficinas, lo estamos utilizando en escuelas, lo utilizamos en diferentes actividades. Pero miren, hay un proceso tras de esto. La cocción, luego, ¿no es cierto?, va a la caldera, va a hacer un lavado, una depuración, tenemos la pulpa, etapas de blanqueo, o sea, miren, ¿y qué más utilizamos? ¿Qué recursos ustedes observan que hay aquí? ¿Qué recursos? Hay el tecnológico, hay maquinarias. Estamos ocupando también qué tipo de recursos, también los humanos, Químicos, agua, químicos, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Ahí está el recurso que es este material, ¿no? Los materiales, la materia prima, ¿ya? maquinaria también. La maquinaria, ya, recursos naturales. ya los recursos naturales, muy bien, miren, ¿ya? Entonces, miren, todo esto, si ustedes ven, es un trabajo o es un proceso para yo poder obtener mi producto final, mi producto final, miren. Viene desde una primera fase. Luego continúo con otros pasos, estoy aquí, ¿ya? Miren, de aquí, ¿yo qué pasa? Si ven que hay como un diagrama específicamente de los pasos a seguir. Y de aquí se va este proceso. Ay, perdón. Bien, o sea, este es una estructura prácticamente de los pasos que yo debo seguir. Pero aquí también hay, miren, unos pasos que se unen a esta fase de la cocción, que están en la recuperación de químicos, o bueno, ya los químicos que se utilizan para todo este proceso. Y es que por eso cada área, cada persona en su área, en su especialización, porque nosotros a lo mejor de cuánto porcentaje de tales químicos deben ir no lo sabemos. Se necesita específicamente una persona de esa área de química, ¿ya? Personas que saben de mantenimiento de maquinaria, que a lo mejor ahí entrarían ustedes, ¿no? Si es que hablamos de que alguien se motive por esta área de motores, etcétera, ¿no? Entonces, estos, ¿cómo se llaman? Recursos. Los recursos que yo estoy utilizando para poder llegar. Si yo les digo en su carrera, en su área, ¿cuáles son los recursos que ustedes utilizan para probar este ciclo? A El ver, trabajo, el trabajo, ya, el recurso económico. ¿Qué más? el aprendizaje que nos brindan los docentes. Ya, recursos suyos, recursos suyos. Tiempo puede ser. Tiempo. ¿Qué más? Todo lo que se inscribieron a El transporte, Ya, transporte, ustedes se transportan para recibir sus clases. ¿Qué más? Su teléfono, una computadora, o sea, los recursos que ustedes están utilizando para poder estudiar, Recursos tecnológicos. recursos tecnológicos. Ya, miren, algo que es un poco medible, ya, que lo podemos medir, ya, o que está tangible es la palabra, ya, porque de pronto el tiempo no está tan tangible, como se diga, ya. Pero acá el recurso, la computadora, el celular, mis cuadernos, mis esferos, el internet, ya son recursos que están apoyando para que usted pueda, el recurso económico, que es lo principal, su tiempo, ¿no? Que es lo que le están dedicando también al estudio. Y que ya los resultados, incluso, ¿cuáles son? Sus notas, el aprendizaje que están obteniendo, ¿ya? Porque si a lo mejor aquí nosotros podríamos dar la tutoría una y mil veces, pero si el alumno no pone de su parte o no estudia o no revisa por parte nuestra los recursos que también estamos subiendo, como las tutorías, las diapositivas, etcétera,
a lo mejor no podrían, ya un poco más va la responsabilidad, ¿no? Porque ya el docente cumple con su parte y ya la otra parte, ¿de quién es? Del estudiante, ¿ya? Para obtener que en su caso suyo, ¿no? Pues aprobar este segundo ciclo. Y en empresa, materia prima, como les decía, las entradas, tenemos lo que ya es un proceso, que nomás se utiliza en este proceso, que son los recursos, y para obtener que un producto final, un producto final. Por eso, cuando hablamos de industrias, ¿ya? Es procesar o transformar la materia prima en un producto elaborado que va a servir de beneficio o va a poder beneficiar a los consumidores en este caso o a nuestro público objetivo. En este caso, ¿quiénes son? Oficinas, estudiantes, ¿ya? Entonces, la empresa debe enfocar a qué mercado va a salir mi producto, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, del azúcar, ¿cuál sería nuestra materia prima o cuáles serían esas entradas? ¿Cuáles serían las entradas? A ver, aquí. ¿Cuáles serían las entradas para poder hacer el azúcar? La caña dicen como La materia caña. prima. Ya, muy bien, la caña de azúcar. ¿Ya? Asimismo, se transporta porque acuérdense que no solamente hay los cultivos aquí en Catamayo, también están en Malacatos, están por Vilcabamba, según tengo entendido, y por acá creo que hay una zona también que sé que em, van y traen de ahí a la caña, porque obviamente los que son dueños de esos terrenos, pues lo que hacen es venderle la caña, ¿ya? O sea, son sus proveedores. Entonces, asimismo, hay un transporte, se pasa por una materia prima, perdón, por un proceso de transformación de la cual incluso se puede producir hasta alcohol, ¿ya? Pero bueno, eso es una adhesión ahí. Entonces, a través de todo este proceso de recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos químicos, de un envasado, etcétera, luego, ¿qué tenemos? Las salidas, que es un producto final, el azúcar en sus diferentes presentaciones. Miren que antes que lo único que podíamos comprarlo por libras, ¿sí o no? Luego ya hay ya una presentación de arrobas, que luego ya tenemos la presentación de 2 kilos, que luego la de 1 kilo, la de 500 gramos, ahora hasta así, en estos pequeños sobres, ¿no? Y Como sachets. sachets, miren, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay necesidades. Miren, hoy en día ya las oficinas o trabajos necesitamos algo más portátil que esto, donde no haya desperdicio, no haya... Entonces, en todo eso piensan las empresas. Yo voy a suponer que usted se puso su taller, pero adicional quiere incrementar un servicio, de pronto que si alguien quiere esperar en ese cambio de aceite y usted le puede brindar un servicio de cafetería, le puede brindar un servicio de a lo mejor de internet mientras está ahí, ¿no es cierto? O sea, es poderle buscar formas y darle, por ejemplo, una buena atención al cliente. Bueno, ahí ya vienen otras estrategias un poco pues de servicio, ¿no? Pero si hablamos, como les menciono, de empresas industriales, específicamente es el poder transformar esa materia prima a un producto elaborado. ¿Ya? ¿Preguntas o alguna inquietud? Porque ya son 7. No, dije, todo bien por mi lado. Todo está claro, clarísimo. Ya, listo. Entonces, miren, muy atentos a sus actividades. Espero ya dejar también otra actividad para esta semana. Y les comento que vamos a tener una lección, entonces sí es indispensable de que vayan revisando. Si no avanzan la tutoría, miren, está el material de apoyo que son las diapositivas. Ya, pero Dicen para cuándo puso la clase. Va, perdón, la tarea que nos envió. ¿Hasta cuándo está? está hasta el 31, así que pila. Ese es el foro, ¿no? Es el foro. Criterios Ya. propios, son opiniones suyas. Porque si no les mandara a hacer una tarea y que me consulten en donde
sus fuentes bibliográficas, ¿no? Es un foro que de la misma tutoría deben sacar las características principales del plan maestro operacional. ¿Ya? Está bien. Muy bien. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Y cualquier inquietud que tengan, ya saben, pueden comunicarse igual conmigo. Que tengan una buena noche. Nos vemos, Dios mediante. Igualmente. Buenas noches, Cristian. Hasta mañana.